gracias. Quiero que vayan conmigo al Evangelio de Marcos, el capítulo 2. Y hoy vamos a estar meditando en los versículos 23 al 28. Yo espero que ustedes estén gozando conmigo mientras atravesamos el Evangelio de Marcos, que como ustedes saben se trata de las buenas nuevas de Jesucristo. Yo estoy gozándome estudiándolo y espero que ustedes también, ¿verdad? Estén gozando leyéndolo y meditando y también oyendo estos mensajes. Vamos a comenzar leyendo Marcos 2, 23 al 28. Luego una oración. Tenemos mucho por qué orar. En este momento hay dos temas en el país. Uno es el racismo y las acciones en Minnesota contra este señor africano-americano, y obviamente también tenemos el tema del virus que continúa arrasando con personas en este país y alrededor del mundo. Aparentemente el racismo se ha ido encima de las noticias del virus, pero en realidad esas son las dos temas muy importantes hoy día. Así que yo les voy a leer Marcos 2, 23 al 28, luego una oración y luego el mensaje de hoy. Marcos 2, 23 al 28. Y como les dije, ustedes síganme en sus Biblias. Yo espero que me sigan en sus Biblias. Espero que tengan la espada del Espíritu con ustedes y puedan seguirme. Marcos capítulo 2, 23 al 28. Y dice así la palabra de Dios. Y hoy de nuevo le estoy leyendo en la versión Reina Valera del 1960. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Padre, gracias, Señor, por tu maravillosa palabra, Señor. Gracias porque como siempre digo, Señor, en ella te encontramos a ti, Señor. Encontramos salvación, encontramos vida para este mundo y también para la vida eterna, para cuando estemos contigo en el cielo, Señor. Bendice este tiempo que podemos meditar en tu palabra, Señor. Como de costumbre, Señor, te pido que tú lleves a cabo los propósitos que tú tienes con ella, Señor. Tu palabra dice que no regresa vacía, Señor, y aún al rogar, Señor, por el tiempo que pasamos juntos aquí como iglesia, Señor, y como amigos, rogamos por este mundo, Señor, que tanto necesita de ti en este momento, Padre. Rogamos por las personas que son afectadas, Señor, por el virus, Señor. Rogamos por las personas que cuidan a las personas enfermas, los doctores, como de costumbre. Oramos, Señor, los enfermeros, las enfermeras, las personas que transportan, Señor, enfermos a las salas de emergencia, Señor. Rogamos por ello. Rogamos, Señor, también por las personas que han perdido seres queridos por este virus, Señor. Más de 100,000 personas, Señor, según el conteo, solamente en los Estados Unidos, Señor. Sin contar las personas que han muerto alrededor del mundo, Señor. Rogamos por nuestros países de Latinoamérica, Padre, que muchos no tienen, Señor, los recursos que tienen los Estados Unidos, Señor, y al mismo tiempo están lidiando con esta crisis, Señor.
Padre, también existe otra crisis en el país, Señor, y es esta crisis por esta muerte, Señor, de este individuo a manos de los policías, Señor. Padre, te pedimos que tu espíritu recaiga sobre este país, Señor, que nosotros, Señor, podamos ver la paz tuya alrededor de la nación, Señor, de las ciudades, Señor. Te pido, Señor, que tú estés con los policías, Señor, con los gobernadores, los alcaldes, Señor, de ciudades que están trabajando con las protestas, las demostraciones, Señor. Más que todo te pedimos, Señor, tu presencia en estos lugares, Señor, que no sucedan más tragedias, Señor, más muertes, Señor. Te pedimos que estén con la familia, Señor, de esta persona, de George Floyd, que murió, Señor, en las manos de nuevo de los policías. Padre, rogamos aún por los policías. Sabemos que los policías son ministros tuyos, Señor, para promover el bien y para prevenir el mal, Señor. Y reconocemos que no todos, Señor, siguen ese propósito tuyo, Señor. Pero, Padre, rogamos por ellos también, Señor. Las vidas, Señor, de los africanoamericanos son significativas. Las vidas de los policías son significativas, Señor. Y en realidad todas las vidas son significativas, Padre, porque tú eres el creador de todas. Y todas las personas son hechas a imagen y semejanza tuya, Señor. Y por eso, Padre, rogamos y oramos por cada uno de ellos. Ahora abre nuestros corazones, Señor, y abre nuestros ojos para escuchar la palabra, para entenderla, Señor, y también para, con tu ayuda, aplicarla. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, el Señor Jesús, como hemos estado viendo, es mirando en Marcos el capítulo 1, es el Dios que sana. Dice en el versículo 29 del capítulo 1 que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Dice la palabra de Dios que el Señor levantó a la suegra de Pedro y inmediatamente se le fue la fiebre. Entonces el Señor Jesús, el Señor que sana, en el versículo 32 del capítulo 1 también dice que muchos eran sanados por el Señor. Dice muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y también sabemos que el Señor es el que sana o el que saca demonios. Él tiene el poder sobre los demonios. Tiene también poder sobre la enfermedad. Él sana a un leproso en el capítulo 1, el versículo 40. Leímos eso, le predicamos. Sabemos que el Señor Jesús es el Señor que llama a los pecadores a arrepentimiento. Vimos la historia en el capítulo 2, el llamamiento de Leví o Mateo, un recaudador de impuestos. El Señor lo llama y Mateo deja todo para seguirlo. Y también vimos que el Señor Jesús es el Señor que nos habla y nos enseña acerca del ayuno. Los fariseos estaban en sus tradiciones y ayunaban por tradición y para que otras personas lo miraran. Y el Señor Jesús viene y lo enseña como Señor, ¿verdad? De que no era tiempo en el tiempo del Señor Jesús de ayuno, porque Él estaba con sus discípulos y por eso no era tiempo de lamentarse. No era tiempo de gran necesidad espiritual porque el Señor estaba con los discípulos. Y Él se lo enseña a esos fariseos y nos da la lección a nosotros indirectamente. Y entonces hablamos la semana pasada de que este tiempo es un tiempo de ayuno, ¿verdad? Tenemos necesidad espiritual, ¿verdad? De acercarnos a Dios, de pedir, interceder por este mundo, por nuestros familiares, por la seguridad de muchas personas que tienen temor hoy en día por lo que está sucediendo. Había escuchado a un amigo que una persona le había comentado de que se le había calmado los temores a una amiga porque podía quedarse adentro con el virus. Pero ahora esta amiga tiene temor de salir afuera por la cuestión de la situación de las protestas por
por la tensión que hay con las razas en este país. Pero entonces hoy quería decirles que el Señor Jesús es aún Señor del día de reposo. El Señor Jesús es el Señor del día de reposo. Y para los judíos, en el Antiguo Testamento y en los 10 mandamientos se habla del día de reposo como el sábado, el séptimo día. Y fue, ¿verdad? Cuando, voy a hablar un poquito más acerca de esto, pero fue cuando el Señor terminó su creación y descansó. Y sabemos que Dios no descansó porque estaba cansado, ¿verdad? Porque Él no se cansa, ¿verdad? Él siempre está obrando del principio del tiempo y para siempre, pero Él descansó en ese séptimo día, como dice la Escritura, para darnos un ejemplo a nosotros y para darnos un tiempo de beneficio y también de enfocarnos en Él más aún por un día. Pero bueno, eso lo vamos a desarrollar un poco más. Jesús es aún Señor del día de reposo. Él es el Señor de los demonios, en el sentido de que Él tiene poder sobre ellos. Él es Señor, Él tiene control sobre la enfermedad, como le acabo de decir. Él es Señor. Y eso es lo que estamos viendo a través de los evangelios, que Jesucristo es el Señor. Si tú no lo has hecho el Señor de tu vida, en realidad es, si el Señor se te revela a ti, lo mejor hacer es decir que sí, Señor, rendirnos y entregarnos a Él. Y si el Señor no se te ha revelado a ti, entonces como quiera puedes preguntarle, Señor, puede ser mi Señor, me puedo arrepentir, quiero estar bien contigo, y lo puedes hacer, y es la mejor decisión que puedes hacer, ¿verdad? Pero vamos a entrar en el sermón de hoy, ¿verdad? ¿De qué manera podemos ver que Jesús es el Señor del día de reposo? ¿De qué manera podemos ver que Jesús es el Señor del día de reposo? Primero, Jesús permite que sus discípulos coman en el día de reposo. Jesús permite que sus discípulos coman en el día de reposo. Voy a explicar esto un poco. Dice el versículo 23 de Marcos 2. Aconteció que al pasar Él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. En Palestina había caminos principales, ¿verdad? Pero una vez que el viajero se apartaba de estos caminos principales, todos los otros caminos cruzaban cerca de lugares de siembra y de pastizales. Es bien fácil para nosotros vivir en Syracuse, porque inmediatamente que tú sales de Syracuse y vas por ejemplo a Bowensville, ves toda la siembra, ves todo el terreno, ¿verdad?, que han cultivado. Y es exactamente lo mismo que sucedía en Palestina. Entonces el día de reposo, como le comencé a decir, se refiere al sábado en honor al día en que Dios descansó después de haber creado al mundo. Génesis capítulo 2, versículo 3 nos dice esto: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, es decir, lo puso aparte, lo apartó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El Señor declaró el séptimo día de la semana como un día especial de descanso y recuerdo para su pueblo, el cual quedó incluido en los 10 mandamientos. Y esto es lo que dice en los 10 mandamientos. Éxodo 28 dice: acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. Entonces, en el día de reposo, Jesucristo está atravesando estos campos de siembra con sus discípulos, estos pastizales, ¿verdad? Y comenzaron a arrancar espigas, ¿verdad? A través de los años, quería decirle, los líderes judíos añadieron leyes humanas a la ley de Dios, a la ley del día de descanso. Los fariseos interpretaron sin trabajo demasiado estrictamente. Perdieron la intención del sábado. Sintieron que seguir las reglas era más importante que preocuparse por las personas. Ustedes saben, hermanos, que las reglas son hechas para promover el bien del individuo. Hay una regla y hay un espíritu de la regla. Y la regla, en términos legales,
el espíritu de la regla en términos legales es lo que cuenta para proteger al individuo. En este caso de este hombre, de George Floyd, obviamente los policías se olvidaron de la intención de la ley. Porque en vez de enforzar la ley para el bien de él y para el bien de los demás, terminaron matando a este hombre. Terminaron matando. La gente, los policías que se supone que protejan y que enforcen la ley, en este caso terminaron haciendo un mal. Y los fariseos, en cierta forma, también perdieron el sentido de las reglas. Pensaron que las reglas eran más importantes que el espíritu de las reglas, que era promover el bien de los individuos. Empezaron a poner las reglas más altas que las personas. Por ejemplo, en el día de descanso, los fariseos decían que no se podía salir a cierta distancia de la casa. Llevaron la ley a un extremo por ellos añadirle reglas a la ley de Dios. Por ley, miren lo que dice la palabra, por ley los viajeros con hambre podían arrancar espigas para satisfacer su hambre. Eso fue lo que hicieron los discípulos. Ellos sintieron hambre y era completamente permitido. Claro, Jesucristo estaba con ellos, Él conocía la ley. Él vino a cumplir la ley, Él la conocía perfectamente. Pero escuchen lo que dice Deuteronomio 23, 24 y 25. Dice Deuteronomio 23, 24, cuando entres en la viña de tu prójimo podrás comer uvas hasta saciarte, mas no la pondrás en tu cesto. Es decir, si tienes hambre, puedes comer uvas, llenarte, pero no te lleve una canasta de las uvas ajenas. Eso es lo que está diciendo la ley. Esto está en la ley, hermano, Deuteronomio 23. El 25 también dice esto, escuchen. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. La mies se trata de la cosecha, del campo, de la cosecha que está lista para recogerse. Y como dice el 25, la ley permite que tú cojas los granos de trigo, por ejemplo, o otros granos, si tú tienes hambre y estás atravesando el campo de tu prójimo, ¿verdad? Y puedes comer. La ley lo permitía. La ley de Dios permite que no te mueras de hambre, ¿verdad? Sino que te satisfagas tu hambre, ¿verdad? Y entonces, es exactamente lo que hicieron los discípulos. Es decir, que lo que ellos estaban haciendo no iba en contra de la ley. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucedió? Los fariseos malinterpretaron la ley de Dios. Le dieron un significado erróneo a la ley de Dios. Esto es lo que dice el versículo 24, si me siguen. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Los fariseos, yo no sé qué hacían los fariseos, primero que todo siguiendo a Jesús y a sus discípulos por estos campos, ¿verdad? Quizás los seguían para buscar falta, ¿verdad? Porque siempre que se encontraban con Jesús tenían un conflicto. Pero bueno, le dice la palabra que ellos le dicen, mira, ¿por qué rompen la ley en el día de reposo tus discípulos? Le dicen los fariseos. Y ustedes se acuerdan quiénes son los fariseos, ¿verdad? Un grupo con buenas intenciones, pero no estaban bien con Dios. Creían en que para crecer espiritualmente tenían que apartarse de las personas. De hecho, la palabra fariseo quiere decir apartados. Llevaban la ley, querían llevar la ley así, rajatabla, como dicen algunas personas, ¿verdad? Y también le encantaban los rituales de lavarse las manos y también hacer cosas por religión y para que las otras personas lo vieran. Eso vimos cuando hablamos acerca del ayuno. Ellos ayunaban 2 veces a la semana cuando la ley solamente exigía una vez al año. Entonces eran personas legalistas, ¿verdad? Que les gustaba apuntar. Los fariseos estaban comparando a los discípulos comiendo el trigo para satisfacer su hambre con trabajar la tierra para fines de lucro o para fines de trabajo. La ley de Dios dice que las cosechas no deben cosecharse en el sábado. Es el día de reposo. Esta ley evitaba que los granjeros se volvieran ambiciosos e ignoraban a Dios en el día de reposo. Entonces la ley prohibía trabajar la tierra. La ley estaba hecha para que el granjero no
trabajar la tierra, para que no fuera tan ambicioso que se olvidara de Dios. Hermanos, esos no son solamente los fariseos. Algunos de nosotros también hoy en día, nuestro Dios es el trabajo. Queremos tener cuentas bancarias, queremos tener el banco virado, ¿verdad? Para decirlo de manera bien franca. Queremos tener cosas en nuestras casas y trabajamos y trabajamos y trabajamos. Y esto es triste para cualquier persona, pero más para el creyente, porque estaba hablando con mis amigos antes y estaba hablando de que el domingo es el día del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en ese día, por tradición, es cuando Él resucitó. Y es un día que nosotros debemos de guardar para celebrar el hecho de que somos libres del pecado. El Señor nos redimió y que podemos descansar de toda nuestra obra y podemos ser restaurados, ¿verdad? Físicamente y espiritualmente. Algunas personas trabajan y trabajan y trabajan y ni se acuerdan de Dios, ¿verdad? Los sábados deberíamos, hermanos, como cristianos, celebrar el día de que Dios terminó su creación, ¿verdad? De que Dios terminó la creación en el sábado. Pero el domingo es todavía más importante, donde debemos de celebrar el hecho de que somos libres del pecado y que el Señor Dios Padre aceptó el sacrificio de su Hijo y el domingo resucitó, ¿verdad? Y el Señor dijo amén, el sacrificio fue bueno. Pero los fariseos estaban enfocados tanto en la ley que perdieron la razón por la cual la ley fue creada. Perdieron la razón por la cual la ley fue creada. ¿Para qué? Para el beneficio del hombre. Los discípulos tenían hambre, la ley les permitía que comieran. Los discípulos tenían hambre, los fariseos dicen, no se puede romper la ley. Pero ellos no rompieron la ley. La acusación de los fariseos era pecaminosa. La acusación de los fariseos era pecaminosa porque estaban dándole un significado a la ley que no estaba en la ley de Dios. Los fariseos hacían eso a menudo. Por eso a menudo tenían conflicto con Jesús. A menudo tenían conflicto con Jesús. Escuchen este intercambio entre Jesús y los fariseos en Mateo 15, 2 al 9. Escuchen, Mateo 15, 2 al 9 dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Hablando de los fariseos. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también, hablando Jesús, por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Es decir, el Señor Jesús le está diciendo, ustedes quebrantan el mandamiento, la ley de Dios por tradiciones humanas, está diciendo. Versículo 4 de Mateo 15. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente, ¿verdad? Sin manera de volver atrás. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Los fariseos decían que ellos tenían una ofrenda para Dios y que por eso no podían ayudar a su padre y a su madre. Pero mentira, se quedaban con el dinero. Decían que ellos no podían ayudar a su padre y a su madre porque tenían que ofrendar a Dios. Pero era para quedarse con el dinero. Y dice el Señor Jesús, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Versículo 6, ya no ha de honrar a tu padre o a su madre, dice el Señor. Ya está rompiendo la ley de Dios al no honrar a tu padre y a tu madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces los fariseos se habían ido, no querían ayudar a su padre y a su madre, diciendo que era una ofrenda para Dios. Y en ese instante estaban quebrando la ley de Dios que dice honra padre y madre. Y el Señor Jesús se lo está señalando en Mateo 15, 2 al 9. Lo está diciendo. Miren lo que dice, las palabras son fuertes. Hipócritas, le dice el Señor. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Hermanos, algunos de nosotros también a veces somos hipócritas. Hermanos, a veces nosotros jugamos a la religión.
En vez de tener una relación con Jesucristo y vivir para agradarlo a Él, a veces venimos a la iglesia y traemos la ofrenda, pero salimos de ahí y no vivimos para Dios, no hacemos lo que le agrada a Dios, no obedece lo que agrada a Dios. La palabra del Señor nos dice que amar a Dios es obedecer a Dios. Obedecer su palabra es la manera de amar a Dios. Y Jesucristo le hizo hipócritas a los fariseos porque eran religiosos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Pero ¿de qué maneras podemos ver que Jesús es el Señor del día de reposo? Primero, Jesús permite que sus discípulos coman en el día de reposo. Segundo, los fariseos malinterpretan la ley de Dios. Tercero, Jesús les enseña la verdadera interpretación de la ley. Jesús le enseña la verdadera interpretación de la ley. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición para estos hombres el tener a Dios vivo enseñándole. La realidad del caso es que muchos de ellos no creyeron. Por fe no pudieron aprovechar de que el Dios vivo había bajado, ¿verdad? A enseñarle. Pero Jesús les enseña la verdadera interpretación de la ley. Versículo 25 de Juan 2. Pero Él les dijo: nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban. Quiero decirles que cuando yo aprendí lo que es el sarcasmo, decidí tratar de no usarlo. Aprendí que el sarcasmo es una barrera a la comunicación. Pero me da gracia ver cómo el Señor Jesús lo usa en este caso. Así que si el Señor lo usa, ¿verdad? Algunos de ustedes van a decir, sí, el Señor lo usa, ¿verdad? Yo puedo usar el sarcasmo, ¿verdad? Pero miren lo que le dice el Señor a estos fariseos. Le dice a los expertos en la ley, nunca has leído, le dice. Nunca he leído. Hermano, estos eran expertos de la ley. Su vida era leer y estudiar la Biblia, el Antiguo Testamento. Y el Señor Jesús, que sabe la Biblia y sabe la palabra, le dice, ¿nunca han leído? Ahora a ver, ¿qué es lo que dice el Señor que nunca ha leído? Se refiere a 1 Samuel 21, 1 al 6. 1 Samuel 21, 1 al 6. Dice así: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro. Le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Esta conversación, ¿verdad? Con David, que tiene a sus hombres, está huyéndole a Saúl, y entonces entra al templo, ¿verdad? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano?, le pregunta David al sacerdote. Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado lo menos de mujeres. El sacerdote le dice: yo te voy a dar un pan que es reservado, sagrado, pero quiere saber si los hombres se han purificado, ¿verdad? Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado a David, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Igual que los discípulos del Señor, los hombres de David tenían hambre, y los panes que estaban en el templo sirvieron para satisfacer la necesidad de los hombres. Eran panes sagrados que eran dedicados para el servicio en el templo. Pero David fue con hambre y se lo pidió el sacerdote, y el sacerdote se lo dio. ¿De qué maneras el Señor es el Señor del día de reposo? Cuarto, Jesús le enseña que Dios hizo el día de reposo para el beneficio del hombre.
Jesús les enseña que Dios hizo el día de reposo para el beneficio del hombre. El versículo 26 dice, como entró en la casa de Dios, explicando Jesús el pasaje y la historia que acabamos de leer de David, como entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Entonces el Señor Jesús está diciendo, mira cómo entró en la casa de Dios David y comió los panes sagrados del templo y aún le dio a sus hombres. David entró en el templo y comió los panes de la proposición junto con sus hombres. Los panes de la proposición fueron puestos delante de Dios en una mesa en el lugar sagrado del tabernáculo y más tarde en el templo. Cada sábado se preparaban 12 panes recién horneados, uno por cada una de las tribus de Israel. Cada sábado se hacían panes horneados y se ponían delante de la presencia de Dios. A mí me encanta el pan, yo no sé de ustedes, pero a mí me encanta el pan y yo creo que tiene que ver porque mi papá era un panadero, ¿verdad? Entonces siempre traía pan fresco y esta palabra me lleva ahí, ¿verdad? Pero estos panes eran hechos para ser parte del servicio en el templo y en el tabernáculo. Y como estaba diciendo, cada sábado se horneaban 12 para el uso, ¿verdad? En el tabernáculo. Entonces se quedaban ahí una semana y el otro sábado horneaban más, pero los viejos, el sacerdote se lo comía. Y solamente el sacerdote, ¿verdad? Entonces David tomó los panes y le dio a sus hombres, porque él entendió que la intención de la ley de Dios es promover amor para Dios y amor para los demás. Esto fue lo que no entendieron los fariseos, que la intención de la ley es promover amor para Dios y los demás. Dios no quiso y Dios no quería que David y sus hombres murieran de hambre. Lo que hizo el Señor con los discípulos fue igual. Él permitió que los discípulos comieran espigas. ¿Por qué? Porque el día de reposo fue para el beneficio del hombre, ¿verdad? También les dijo el versículo 27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Dios creó el sábado para nuestro beneficio y luego estableció el domingo para el beneficio de los cristianos. Se supone que sea una bendición para que descansemos físicamente y espiritualmente. Ese era el diseño para los judíos, pero de nuevo los fariseos lo habían torcido. Podemos ser restaurados tanto físicamente como espiritualmente cuando tomamos tiempo para descansar y enfocarnos en Dios. ¿Estás tú enfocándote en Dios, aunque sea un día a la semana? Aunque sea un día a la semana. Para el cristiano no debe ser así, debe ser todos los días, ¿verdad? De la semana, 24 horas, 7 días. Pero quizás podemos empezar el domingo. Quizás podemos empezar celebrando el sábado, que es el día que podemos celebrar donde Dios terminó su obra de creación, donde terminó toda su obra y dijo que todo era bueno. Si todavía no has comenzado, te lo recomiendo, que quizás puedes empezar a celebrar sábado como el día de la creación, hasta el día que verdaderamente puedas celebrar domingo como el día de tu redención, el día de tu liberación del pecado. Los fariseos transformaron el día de reposo en una carga y hicieron al hombre esclavo de muchas leyes humanas. Esto me acuerda de una conversación que tuve con un niño que acababa de recibir un nuevo par de tenis o zapatos atléticos. Estaba contento de tener tenis nuevos y estaba caminando raro porque no quería dañar sus zapatos nuevos. Pero podía dañar sus pies. Y yo hablé con el niño y le digo, los zapatos fueron hechos para los pies, no los pies para los zapatos. Y es exactamente lo que hicieron los fariseos al virar la ley del Señor. Finalmente, y con este termino, Jesús es Señor aún del día de reposo.
Jesús es Señor aún del día de reposo. Por tanto, dice el versículo 28, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús estaba diciendo que Él es Dios y Él decide para qué es el día de reposo, no las leyes humanas. Él, con su autoridad, Jesús podía restaurar el verdadero significado del día de reposo, a que fuera de nuevo una de bendición y no una carga para el hombre. Jesús es Señor aún del día de reposo. Él quiere darte reposo físico y espiritual. Él quiere que lo reconozcas como tu Señor y Salvador. Escuchen lo que dice en Mateo 11, 28 y 29, y con esto termino. Dice, hablando del Señor Jesús, Mateo 11, 28 y 29, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. ¿Qué más necesitamos hoy en día, hermano, en este tiempo donde estamos trabajados porque el virus nos ha afectado? Estamos cargados emocionalmente porque tenemos temor. Estamos cargados, algunos de nosotros hemos perdido seres queridos. Hay personas que se han muerto. Hay familias que se han afectado por la muerte. Hay personas que están sufriendo el hecho de que mataron a este hombre africanoamericano. Y están en este momento protestando. Y dice, oye lo que dice el Señor, escuchen, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor Jesús te está llamando que vengas a Él para Él darte descanso, no solamente descanso físico, pero también descanso emocional, descanso espiritual. Yo sé que lo necesitamos mucho de nosotros, pero no se queda aquí, no se queda ahí. Dice el Señor en el versículo 29 de Mateo 11: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No necesitamos descanso hoy en día. Estamos atravesando tribulaciones en este momento. El Señor Jesús nos ofrece descanso para nuestras almas, para nuestras emociones, para nuestro cuerpo, si solamente podemos ir a Él. Es mi deseo que tú puedas aún hoy, si nunca has descansado en Jesús, ir a Él. Y si tú eres cristiano ya, entonces reanimarte a que descanse en el Señor. Él está en control de todas estas cosas. Él es Dios, como hemos estado analizando, ¿verdad? Estudiando en la palabra. Él es el Señor de todo. Hemos estado mirando que Él es el Señor de demonios, tiene el poder sobre demonios, el Señor de la enfermedad, el Señor del ayuno, y el Señor aún del día de reposo. Pero lo que estamos tratando de inculcarte es que Jesucristo es Dios. Él es Señor. Amén. Él es Señor. Y solamente yendo a Él podemos tener vida en abundancia en este mundo y en el venidero. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado, Señor, de poder meditar en tu palabra, Señor, de poder aprender un poquito más acerca de ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú no nos abandonaste, Señor. Tú nos enseñas, Señor, todo lo que necesitamos, tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor. Esta carta de amor que tú nos has dejado. Gracias, Señor, por no abandonarnos, Señor. Gracias por pensar en nosotros. Gracias porque, Señor, a través de la lectura podemos aprender a tener vida y vida en abundancia, Señor. Podemos, Señor, aprender a descansar en ti, Señor. No en leyes humanas, Señor, no en tradiciones, sino llegar a tener una relación contigo. No buscamos religión, Señor, sino buscamos una relación contigo. Y ahora que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Y todo el mundo dice conmigo: amén y amén.